El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Continuamos en esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 8:35 y es momento, como lo anunciaba Claudio Medrano, del panel de conversación esta mañana. Vamos a pasar inmediatamente a saludar a nuestros invitados e invitadas, una que está telemáticamente desde Washington. Entiendo, Claudia Hayes. Claudia, buenos días. Sí, hola, buenos días. Sí, estoy en Washington, D.C., estoy en una estancia de investigación en American University, pero ya terminando, así que el sábado vuelvo a Chile. Ya, muy bien. Y Germán Correa, quien está aquí en el estudio. Germán, buen día, ¿cómo estás? Buen día, hola Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Claudia, buenos días. Con un currículum muy largo, así que no lo voy a... Sí, mejor que no. no lo voy a enumerar. Bueno, partamos de lleno en materia. Decía Claudio que lata estar hablando tanto del proceso constituyente, pero bueno, es el tema ahora, ya pasó los 50 años, ¿no? Y es el tema, es cosa de ver las portadas de los principales diarios, no se habla de otra cosa prácticamente. Quizás la novedad en esta etapa del proceso, además de que ya se está votando en el Pleno, ayer se votó el capítulo 5, ocurrió el lunes con el 4, ya podemos ir a desglosar punto a punto lo que se ha ido votando, es la participación de los partidos políticos y la toma de posición también de algunos actores. Ha trascendido, por ejemplo, la realización de algunas reuniones con, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, con Chile Vamos, ¿no? Y también hoy día viene en el Mercurio respecto de una reunión de los partidos de centro, demócratas, amarillos, con Chile Vamos, para tratar de salvar el proceso, ¿no? Y ahí quiero partir con la primera pregunta, Claudia. ¿Tú ves que esto se puede rescatar, que se puede dar vuelta, que se puede salvar así como está y con las etapas que quedan todavía, que pasan los expertos, luego eventualmente a una comisión mixta? Ya podemos entrar en eso, pero también ha trascendido que desde republicanos, por ejemplo, están dispuestos a ceder en algunas de las enmiendas que ya han sido aprobadas. ¿Cuál es tu percepción general respecto del proceso? Bueno, la pregunta depende desde qué punto de vista uno lo vea. Si uno la pregunta es si se puede salvar desde el punto de vista de las preferencias electorales, creo que está difícil, porque hemos visto una inclinación en realidad a rechazar la propuesta desde el comienzo. Ha habido no había ningún momento que no es lo que ocurrió en la convención anterior. La convención anterior tuvo un momento en que parecía que podía prosperar y después se empezó a desinflar el apoyo electoral. Y hoy día, en cambio, hemos visto una sostenida tendencia muy mayoritaria, contraria, no al texto, sino al proceso mismo. O sea, el problema yo creo, desde el punto de vista, si uno lo ve desde el punto de vista electoral, de lo que muestran las encuestas en preferencias electorales, es que el rechazo no es tanto al texto como a elementos de contexto, a la forma en que se dio el proceso, sospechas, cosas de ese tipo. Ahora, desde el punto de vista del trabajo que están haciendo los partidos políticos, yo creo que sí existe un margen, como digo, por lo que decía antes, que es pequeño, un margen que abre una ventana de posibilidad. O sea, yo creo que en un mundo ideal, digamos, si aquí hubiera un acuerdo transversal, si se lograra un texto que fuera aceptable para todos los sistemas políticos, que fuera habilitante de la política y todas las fuerzas políticas hicieran campaña por la aprobación de ese texto, yo creo que no es imposible que se revirtiera esta tendencia. O sea, ahí sería posible que esto ocurra. Lo que pasa es que el escenario político hace que parezca un poco difícil esa realidad, pero yo creo que la responsabilidad de las fuerzas políticas que están conduciendo el proceso hoy día es justamente tratar de habilitar ese escenario, de generar acuerdos y de ofrecer una alternativa habilitante que sea aceptable para los distintos sectores políticos. Bueno, Germán, tú has sido pesimista de este proceso desde un inicio. Crítico. Bueno, crítico, sí, es verdad. Respecto del inicio, ¿no?, de este acuerdo por Chile en adelante, ¿cómo lo ves ahora en la etapa en la que está? Bueno, efectivamente yo cuestioné desde la noche misma en que fue aprobado ese acuerdo, escribí una columna inclusive que se publicó acá en la Radio Universidad de Chile,
rechazando que califiqué como fraude democrático, ¿no es cierto? Que era una cocina que habían armado los partidos políticos, subvirtiendo totalmente el sentido del plebiscito del 2020, donde la gente dijo que no quería participación parlamentaria en esto, y quería que una nueva constitución fuese elaborada por personas elegidas. Haber fracasado la primera opción, lo correcto era haber ido a consultar nuevamente a la gente cómo quería entonces ahora que se hiciera el proceso. Pero bueno, el Congreso decidió suplantar la soberanía popular y seguir este proceso. Yo lo que veo más en mayor perspectiva de lo que está sucediendo, bueno, lo que está sucediendo afortunadamente está grabado, no es por nada, pero yo lo dije. Esto quedó armado para la derecha y la derecha va a imponer lo que la derecha quiere imponer. Y es lo que está sucediendo. Entonces, no podemos estar llorando sobre leche derramada, un proceso que se armó de tal manera que la derecha tenía las mayores opciones de ganar. Entonces, claro, hoy día lo que yo veo en perspectiva, como independientemente de las causas, como decía Claudia, que están detrás del rechazo que existe al proceso, tanto al proceso como a lo que se está acordando, hay una mezcla ahí que todavía no sabemos bien, pero independientemente de eso, todo lo que está pasando en este momento, yo creo que es una nueva operación de subversión, por así decir, ahora a la propia propuesta que hicieron los propios partidos y parlamentarios de seguir este camino que está fracasando. Entonces, porque al final el fracaso no solo va a ser de los republicanos, el fracaso va a ser de la llamada clase política, el fracaso va a ser de todos los parlamentarios, de todos los partidos, ¿no? Y de todos los partidos que votaron por este proceso que desde el comienzo fue un fraude democrático. Entonces aquí estamos ante un tema mayor. Y por eso uno ve que se empiezan a juntar la UDI con el Partido Socialista. ¿Qué tienen que acordar la UDI con el Partido Socialista? ¿No? Vemos todo tipo de movidas en sí mismas medio fraudulentas desde ese punto de vista, porque lo que la clase política, la dirigencia política está salvando la cara aquí en este asunto. No solamente aquí está por medio las absurdas propuestas que está aprobando el Partido Republicano, sino que también es una clase política que busca defenderse, que está terriblemente desprestigiada. Es parte del problema, como lo demostró el estallido social de 2019, que no está resuelto. Entonces, eso es lo que yo veo en perspectiva. Y por lo tanto aquí no nos extrañemos que haya todo tipo de maniobra. Inclusive se habla de la posibilidad de suspender el plebiscito de salida. De que haya un acuerdo de tal naturaleza ex ante, y como ellos tienen los votos del Parlamento para aprobar una reforma constitucional en que cambien el mismo proceso que ellos mismos aprobaron, están en perfectas condiciones de armar un acocinamiento que en definitiva permita que el Parlamento suprima el plebiscito de salida, porque el plebiscito de salida que derrote este proceso es un cuestionamiento global al mundo político, no solamente al fracaso que condujo en este caso a los republicanos, sino que al mundo político. Esa es la perspectiva que yo veo, y por eso que cada vez las cosas están peor, y uno ve la política en sí misma cada vez más degradada, contribuyendo a la crisis profunda que tiene la sociedad chilena. Esa es mi perspectiva de análisis de lo que está sucediendo. Sí, Claudia, bueno, el tema electoral lo han señalado varios expertos, que es bien difícil que se pueda revertir a estas alturas el resultado, la tendencia que están mostrando las encuestas. Quedan 2 meses y medio, un poquito más para el plebiscito, en caso que se realice, porque hay una posibilidad de que eso no ocurra. Si es que se vota, por ejemplo, en el Pleno, se rechaza mayoritariamente por más de 2/3, se podría anular, digamos, este plebiscito y dar por cerrado ya el proceso, ¿no? Fracasado. Pero más allá de la opinión pública, que eso es un tema aparte, en materia política, ¿tú ves que esto pueda efectivamente darse un acuerdo? Yo mencionaba algunos puntos que trae hoy día la prensa, ex ante particularmente, respecto de líneas rojas de republicanos, que estarían dispuestos de republicanos y Chile Vamos también, dispuestos a mantener en el texto, por ejemplo, la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, sería una línea roja, los temas de salud también, ¿no? La protección de la vida de quien está por nacer, más allá que se pueda cambiar su redacción. También hay otros aspectos que sí se podrían ceder según este medio, que son aspectos que quizás no tienen tanta relevancia, ¿no? Bueno, ¿tú ves que se pueda lograr un acuerdo? Porque, por ejemplo, en el caso de pensiones, es muy sensible para la izquierda el hecho de que quede constitucionalizado, más allá si son las AFP o no, el hecho de que no se pueda destinar recursos para solidaridad, como existen varios países del mundo, en la mayoría, ¿no? Que existe este componente. Que quede eso a nivel constitucional para la izquierda, yo creo que ya es un intransable, una línea roja.
Y esto desde Chile Vamos y Republicanos no lo piensan mover. ¿Tú ves que hay una posibilidad de acuerdo de las fuerzas políticas en ese escenario? Yo creo, Montserrat, que el corazón de la discusión aquí, y que ha sido el corazón de la discusión desde que se inició, digamos, el debate constitucional y del estallido social, es el Estado social. O sea, yo creo que hay muchos temas que son importantes, no quiero restarle importancia, por ejemplo, a la paridad de género o a los derechos sexuales y reproductivos, creo que son temas todos tremendamente relevantes, pero creo que la base de la crisis social que ha vivido Chile tiene que ver con el Estado social y con la inconstitucionalidad de las políticas públicas de corte redistributivo. En este momento, el neoliberalismo y el Estado subsidiario están constitucionalizados y han impedido hacer políticas públicas redistributivas. Y yo creo que eso está en el corazón del estallido social, que hay un acuerdo transversal, que no es de izquierda, sino que es un acuerdo, una demanda social muy sentida y muy generalizada de que el Estado debiera ofrecer mayor protección social y de que los derechos sociales son derechos y no debieran depender de la capacidad de pago. Yo creo que eso no es una agenda de la izquierda. Sin embargo, como tú dices, yo creo que estas definiciones de alguna manera borran con el codo lo que se escribe con la mano. El Estado social es una de las 12 bases y quizás es la única de las 12 bases que hizo que le valiera la pena, digamos, a la centroizquierda, desde el centro a la izquierda, apoyar este nuevo acuerdo y ceder, digamos, como decía Germán, en todos los temas que claramente benefician a la derecha, incluso el sistema electoral para elegir al Consejo Constitucional, etcétera. Se cedió en todo a cambio de que quedara consagrado el Estado social y que se eliminara esta barrera constitucional a las políticas redistributivas y a la protección social. Y yo creo que las señales que ha dado la derecha son de que no está dispuesta a renunciar a eso. Y yo creo que eso al final es la discusión. En la medida que no haya un verdadero Estado social, no hay posibilidad de llegar a un acuerdo. No se trata de establecer políticas sociales en la Constitución, pero al menos de habilitar que en el futuro, en la medida que estén los votos para llevar a cabo políticas redistributivas, la izquierda pueda llevar a cabo su programa o las bases de un programa social de izquierda que tienen que ver con el acceso a derechos sociales. Hoy día, constitucionalmente, no es posible en Chile hacer un gobierno de izquierda, y eso lo vimos en los años de la exconcertación, en las que no se cambió el modelo, no se cambió la base, digamos, de la estructura de la provisión privada de servicios públicos y del financiamiento público de actividades privadas con fines de lucro. Yo creo que eso es algo que si la nueva Constitución no permite que haya políticas públicas en ese sentido, va a ser muy difícil que esto se vea como un avance respecto de lo que tenemos hoy día en la Constitución del 80. Bueno, en eso, Germán, hay harto acuerdo entre republicanos y Chile Vamos, ¿no? En mantener, por ejemplo, el sistema de capitalización individual, claro, sí. En mantener un sistema de salud como el que existe ahora a nivel constitucional, el tema de la educación, ¿no? Por lo tanto, ahí se me generan las dudas si es que es posible llegar a un acuerdo entre los sectores moderados, de centro-izquierda, ¿no? De derecha. Ayer Paulina Bodanovich en la segunda decía... es mentira que la derecha esté dividida, no existen dos derechas. Y lo decía de manera bien categórica, un día después de reunirse justamente con las directivas de Chile Vamos. ¿Cómo ves eso? Bueno, primero a mí me sorprende la ingenuidad de la centroizquierda, el haber creído las cosas que la derecha decía, a cambio de, ¿no? Esta negociación que hubo, que realmente fue más que ingenua, diría yo, de haberle creído a la derecha. Esa misma derecha que no respetó su palabra cuando las reformas constitucionales en 1989 que se acordaron con la dictadura para que nosotros pudiéramos dar paso a tomar el gobierno democrático, porque de otra manera no lo íbamos a hacer, Alamán se comprometió en esas conversaciones con don Patricio Aylwin a que las cosas que la dictadura no aprobó en ese momento las reformaríamos en el Congreso que se instalaría pocas semanas después. Jamás respetaron esa palabra. Recuerdo que en esa ocasión le pregunté al presidente Aylwin, presidente, ¿y usted le hizo firmar el papelito que llevaba a Alamán, ahí al lado, los representantes de la derecha? No, para que no, pero ellos van a respetar su palabra, Germán, me dijo. No lo hicieron, porque la derecha la única palabra que tiene es la que protege sus intereses. Y aquí está por medio de eso. Es la permanente defensa del modelo neoliberal. Entonces, eso no entiendo cómo la centroizquierda puede haber creído que la derecha iba a estar dispuesta a dar ese paso. Y por lo tanto la derecha va a defender a muerte esto, ¿no? Y aquí no hay, yo coincido con Paulina, Bodanovich le dice que no hay dos derechas. En materia de defensa de intereses, la derecha siempre se unifica. A gran diferencia de la centroizquierda, ¿no? Que privilegia las diferencias, al final, de intereses fragmentados, y por eso la derecha va ganando presa que es minoría. Entonces, yo creo que los acuerdos son muy poco posibles.
Y lo único que los puede motivar ese acuerdo, de algún nivel de acuerdo. Fíjate que ahora estamos volviendo a que fue buenísimo lo que hicieron la comisión de expertos, que yo creo que prácticamente conservaba y remozaba un poco la constitución del 80, punto. Ese es el resultado de la comisión de expertos. Entonces ahora resulta que es gran escenario, fantástico, inclusive para la centroizquierda, el que aprobemos el acuerdo de los expertos. Entonces, claro, porque por medio está la posibilidad de un fracaso generalizado, como ya les señalaba antes. Entonces, yo creo que las posibilidades de acuerdo son muy pocas porque la derecha tiene la posibilidad, cree que puede ganar quizás ese plebiscito, ¿no? Y de alguna manera yo creo que la negociación, cualquier negociación que haya, al final va a consolidar la degradación existente en la sociedad chilena. Porque la gente con el tiempo, claro, hoy día están entusiasmadas la gente y los sectores de clase media que tal vez le reduzcan o eliminen las contribuciones, lo que es una locura lo que están haciendo, ¿no? Pero es populista, eso es puro populismo, ¿no? Es el celofán que envuelve el dulce, no sé, este dulce que va en un celofán amargo en realidad, para que la gente acepte reformas que sin duda alguna van a perjudicar a la gran mayoría de los pobres y de la clase media chilena. Eso no cabe la menor duda, porque aquí lo está defendiendo el gran capital. Por eso el empresariado está callado, ¿no? Ese llamado a un empresariado que siempre interviene, ese empresariado va a intervenir siempre también en protección de sus intereses. Y si aquí le consolidan las AFP, si le consolidan las ISAPRE y todo eso, que además se está discutiendo la posibilidad de que el Estado salve a las ISAPRE, lo que sería escandaloso para el 15% de la gente que se atiende en las ISAPRE, que es la de mayores ingresos además. Es decir, estamos ante una situación que, yo digo, es pan para hoy día, hambre para mañana. Esto va a traer consecuencias en el mediano plazo, no de inmediato seguramente, porque la gente la van a manipular. Todo el mundo está de acuerdo en venderle algo a la gente hoy día, para que ojalá cambie su parecer respecto al plebiscito. Y si no, van a eliminar el plebiscito para no pasar por ese fracaso. Sí, y ahí también, a propósito de lo que dice Germán, Claudia, un tratamiento distinto desde los medios de comunicación respecto de este proceso. Si uno lo compara con el anterior, las portadas de los diarios resaltan aspectos no controversiales, ¿no? Algunos incluso aspectos que son muy populares, por no decir populistas, por lo tanto hay una diferencia ahí evidente. Si es que en el plebiscito se impone la opción en contra, no va a ser, va a ser pese a el trabajo que han hecho algunos medios de comunicación, no así como el proceso anterior. Ahora, Claudia, respecto de esta posibilidad que lo hemos comentado esta semana sobre una alternativa, un plan B, ¿tú ves que hay agua en la piscina para algo así, que ya se está hablando a nivel de partidos políticos, parlamentarios, de que el Congreso incluso tenga un rol en caso de que esto fracase, ya sea porque no va a haber plebiscito, porque el plebiscito se rechaza, de ver algo con el texto de los expertos? Hay varios insumos disponibles también. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? La verdad es que yo creo que si se rechaza esta propuesta constitucional, lo más probable es que la discusión constitucional continúe. Yo creo que incluso si se aprueba si se aprobara, aunque vemos que el escenario es difícil, pero si se aprobara una propuesta constitucional, eso tampoco va a cerrar la discusión constitucional completamente. O sea, yo creo que es ilusorio pensar que cualquier cosa que ocurra aquí significa que nunca más vamos a revisar la Constitución. Cuando uno ve la Constitución del 80, desde el año 90, bueno, sufrió muchísimas enmiendas, no solo las grandes reformas del 89 y las del 2005, para hacer la reforma procesal penal, hubo una gran reforma constitucional, o sea, hubo muchas cosas que se siguieron modificando permanentemente. Entonces, no es que la Constitución hay que sacarla de la discusión y no se va a tocar nunca más, y ese es el rol del Congreso. O sea, las reformas constitucionales son parte de lo que está, digamos, de lo que hacen los congresos, hacen reformas constitucionales a medida que cambia la política. Entonces yo creo que eso es parte del escenario. Yo no hablaría de un plan B, yo no creo que aquí lo que haya que hacer sea empezar a imaginar triquiñuelas, formas de saltarse el plebiscito. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es llevar este proceso a término. Este proceso está regulado por una reforma constitucional que fue aprobada por todos los sectores que tienen la representación política en el Congreso. Yo ahí pienso que es cierto que tenemos un problema con la representación política, pero el Congreso debiera ser el representante de la soberanía popular. Entonces, no sacamos nada con decir que el Congreso es ilegítimo, o sea, realmente, si no nos gusta el Congreso, hay que tratar de tener un Congreso más representativo, pero no descalificar la capacidad representativa del Congreso, porque es la única expresión de las fuerzas plurales democráticas
en la que se toman las decisiones políticas. Entonces yo creo que no ayuda mucho denostar el rol de los legisladores, que son los representantes de la voluntad ciudadana, y también si el proceso anterior fracasó y si este proceso está cargado en la derecha, es porque la derecha ha logrado conseguir los votos en las urnas. Es decir, todo esto es parte de resultados de un proceso donde ha habido expresión de la ciudadanía. Entonces yo creo que aquí lo que corresponde hacer es tratar de conseguir los votos y ofrecer opciones políticas que sean más atractivas para la ciudadanía. Y quería decir algo respecto a lo que tú señalabas al principio también, Montserrat, que es cómo ha sido la cobertura mediática y el manejo informativo de este Consejo Constitucional. La presidenta del Consejo Constitucional dice, pero cada 2 minutos nosotros somos un organismo serio, nosotros no somos como el circo de la convención anterior. Mira, cada conferencia de prensa que da busca marcar la diferencia y que ellos son serios. Y parece que esa seriedad estuviera dada porque van con chaqueta al Congreso y no con disfraces o con ropa informal. Y la verdad es que este Consejo Constitucional ha dado un jugo impresionante, ha hecho, las enmiendas que han presentado son de una calidad técnica patética, mucho más cuestionable que la mayor parte del trabajo de la Convención Constitucional anterior. Han tenido escándalos también personales de personas involucradas en delitos. Y más allá de la mala calidad técnica de las enmiendas, no ha habido debate en el Consejo Constitucional. Las enmiendas se aprueban sin ninguna deliberación pública, no hay argumentos de discusión pública, y además hay que decir que la mayoría de este Consejo Constitucional, a diferencia de lo que han tratado de instalar, no tiene ninguna experiencia política, no solo no son técnicos, sino que no son políticos siquiera. Entonces la gran crítica que le hacían a la convención anterior era que eran independientes, que eran personas que venían de los movimientos sociales, y un trabajo que hizo un sociólogo hace poco que publicó una investigación sobre la composición del Consejo Constitucional, y la gran mayoría de los consejeros no pertenecen al sistema político justamente porque el desprestigio de la política hoy día hace que sea atractivo para el electorado presentarse como un outsider. Entonces los outsiders antes venían de los movimientos sociales y ahora son personas que Republicano reclutó de no sé de dónde realmente, personas que no tienen ninguna capacidad ni de gestión política, ni de comprender cómo funciona el proceso legislativo, y están haciendo propuestas realmente de muy, muy baja calidad, muy complejas, que van a generar, o sea, si se aprobaran estas enmiendas, realmente creo que tendríamos un problema constitucional gravísimo. Más allá del contenido derechista, etcétera, creo que son técnicamente inviables. Bueno, la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, como dice Claudia, no tiene experiencia ni política ni tampoco técnica, ¿no? Es un ejemplo a propósito de las críticas que se le hacían a Elisa Loncón para hacer una comparación. Sí. Germán, no solamente respecto a lo que dice Claudia de las enmiendas que no tienen sustento técnico, a mí me ha llamado la atención el debate respecto de la reducción de parlamentarios, donde hasta el día de hoy no se ha expuesto ningún argumento serio, contundente sobre por qué es necesario, por qué es mejor reducir parlamentarios. El consejero Luis Silva dio unos ejemplos bien irrisorios y dijo, yo tengo una fundamentación técnica, pero no la voy a dar a conocer. O sea, llegamos a ese nivel de la discusión, que es bien complejo y las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero ayer Javier Macalle decía, bueno, este proceso no tiene nada que ver con el anterior, pero la verdad es que, como lo plantea Claudia, efectivamente no, la seriedad tampoco ha estado presente en este proceso. Bueno, 2 cosas con respecto a eso y comentando lo que decía Claudia. Cuando yo cuestiono este proceso, no estoy cuestionando al Congreso ni la representatividad que ese Congreso tiene a partir del voto popular que los eligió. Lo que yo cuestionaba es que cuando la gente votó por este Congreso, no votó para que hiciera una nueva Constitución. Es cierto que ellos tienen la facultad constitucional de reformar una Constitución, y eso se ha hecho durante los últimos 30 años en varias oportunidades. Pero lo que no tiene es la facultad de crear una nueva Constitución. Y lo que este Congreso hizo fue arrogarse esa facultad definiendo este último proceso constituyente, ¿no? En que ellos toman totalmente el proceso. Y aquí están los resultados. Entonces, es una diferencia bien importante, ¿no? Porque si a mí me hubieran dicho que junto con elegir parlamentarios para que se preocupen de todos los problemas del país, también van a hacer una nueva Constitución, mucha gente quizás podría haber pensado su voto de manera diferente, ¿no? Y ahí están los resultados electorales también, que tendieron a generar un Congreso bastante equilibrado, digamos, entre representaciones políticas. Entonces eso es lo que cuestiono, el haber usurpado una facultad que pertenece a la soberanía popular, que ya había sido consultada en 2020 respecto al proceso constituyente. Sí, había un precedente histórico al respecto. Por lo tanto,
en términos jurídicos, lo que uno hace jurídicamente con un instrumento determinado, lo deshace con el mismo instrumento. En este caso, se armó un proceso constituyente sobre la base de la consulta a la soberanía popular, debía haberse desarmado y rearmado de la misma manera. Y eso es lo que origina esta suerte de ilegitimidad, ¿no?, del proceso que estamos viviendo y que yo he llamado fraude democrático. Y lo sigo llamando así. Y todo lo que está pasando es consecuencia de eso al final. Todo esto se da en un grupo cerrado de gente que se dedica a la política, donde han llegado estos nuevos personajes, ¿no es cierto?, producto de la situación de esta degradación política que vive el país también. Porque de alguna manera también se vio reflejada en la convención constituyente anterior, en que no se quería gente del mundo político. Y llegó gente de la calle, por así decirlo. Como a este Consejo Constituyente. También son personas de la calle, y con personajes tan extraños como este señor Silva. Lo que además el lujo ha dicho dos cosas que son, desde el punto de vista democrático, notables. Uno, él no va a explicar por qué los 138 y no otro número. No tiene razones, pero no las va a dar. Y segundo, cuando se le señaló que por qué no se llegaba a acuerdo, dijo, pero ¿para qué si somos mayoría? Cuando ellos sean mayoría, ellos impondrán sus cosas. Ese es su concepto de la democracia. No es una democracia en que hay acuerdos, hay negociaciones, en que se buscan consensos, porque siempre va a haber mayorías y minorías, pero hay espacios que uno puede generar de acuerdo. Yo creo que la concertación incluso se basó revoluciones un poco a veces en eso, ¿no? Pues la democracia de los consensos, recordemos que eso incluso fue criticado, fuertemente criticado además por lo que están hoy día en el gobierno, ¿no es cierto? Que se había llegado al duopolio y todo ese asunto. Bueno, hay una lógica en el sistema político instalado chileno producto de esta institucionalidad aprisionante, en realidad, en que vivimos. Así que si este proceso fracasa, ¿no?, yo creo que lo más sensato es establecer un paréntesis, personalmente creo. Porque este gobierno se va a llevar todo el gobierno enredado en el tema constituyente, de la nueva constitución, y ya le queda la mitad de su administración, y por lo tanto se va a ver aprisionado, y no va a poder hacer muchos avances en relación a nuestros procesos. Yo lo que haría es, ¿sabe qué más? Como se dice en el box, ¿no?, atrás sin golpe, ¿no?, dejemos las cosas hasta aquí, ¿no?, y veamos cómo en un contexto diferente, de mayor... No, además, esto se está mezclando con el debate presidencial, porque aquí evidentemente que está de por medio ya el debate presidencial y las candidaturas jugándose. Entonces, el que Evelyn Matei ha hecho la declaración no es independiente del proceso presidencial. Ella ve también que ese escenario... Entonces, todo se está mezclando de manera negativa. Yo lo que haría, lo más sensato políticamente, y eso se le puede explicar perfectamente al país, mire, el país necesita normalizarse de alguna manera, porque también el mundo económico está pendiente de lo que pasa a nivel político. Y hacer un paréntesis, que este gobierno cierre su proceso con la actual institucionalidad, y ya se verán las condiciones en la próxima vuelta, ¿no es cierto?, para retomar el debate, porque lo que dice Claudia es cierto, el debate del cambio de la Constitución va a seguir, porque los problemas generados con esta institucionalidad ahí están, y no han sido solucionados. Entonces, creo que hay que abocarse ahora, digamos, ya cerrar este proceso y ver con reflexión y con tranquilidad, sin angustia, el próximo proceso, pero sí con certeza en respecto a las decisiones que hay que tomar. Sí, la Javiera Arce decía acá en la radio varias veces que había que tomarse vacaciones del proceso constitucional antes de este acuerdo por Chile. Bueno, eso no pasó, quizás el tiempo le dio la razón, no lo sabemos. Nos tenemos que ir a una pausa, a la vuelta les quiero proponer, a propósito de lo que dice Germán, conversar respecto de lo que está pasando en la derecha. Yo sé que ninguno de ustedes es de derecha, pero es interesante lo que está pasando mezclado con el debate constitucional, presidencial, las pugnas ahí entre la directiva de la UDI y Evelyn Matei, lo que está pasando en el Consejo, hay harto paño que cortar. Nos vamos a un breve alto y volvemos en instantes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Ladín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias. Malandanza por el camino ciego del amanecer. Eso y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Desde el Vidrio Búnker, todos los martes de 22 a 22:30 horas. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, radio.uchile.cl. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada jueves a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana en su segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos vivos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país. Cada jueves a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa. Porque aún tenemos patrimonio, ciudadanos. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Regresamos en esta primera edición de Radio Análisis. Estamos en el panel de conversación con Germán Correa aquí en el estudio y con Claudia Hayes. Había quedado planteado la introducción del tema de lo que está pasando en la derecha, que parece un poco enredada, con Evópoli desmarcándose de varias de las decisiones ahí en el Consejo. Ayer Javier Macaya dijo, bueno, como está el texto yo lo apruebo, no tengo ningún problema, y de hecho lo defendió a través de sus redes sociales. Evelyn Matei dijo, no comparto con Macaya, pero sí comparto que el proceso debe cerrarse. Evelyn Matei ha sido bien categórica, incluso más que otras figuras del oficialismo. ¿Cuál es la estrategia que está detrás de Evelyn Matei? Es algo que uno se pregunta, está hablándole a un sector mucho más amplio que la derecha, con una mirada más práctica quizás de la política. Bueno, ella lo decía también en una entrevista en Tolerancia Cero el fin de semana, una especie de bacheletismo, aliancismo 2.0, ¿no? Claudia, ¿cómo ves el escenario de la derecha, lo que está haciendo Evelyn Matei? Porque si es que las encuestas en 1 o 2 semanas empiezan a dar un favoritismo, que ya lo tiene Evelyn Matei, pero eso se ve aumentado, la estrategia funcionó. Bueno, cuando uno se acerca más al poder y cuando tiene más posibilidades, empiezan las peleas. O sea, es más fácil estar unidos cuando no hay posibilidad de tener mucho que repartir, digamos, es más fácil unirse contra el enemigo. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado a la izquierda también, a las disputas entre la exconcertación, al interior de la exconcertación, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista. Yo creo que han tenido que ver en parte con haber estado en el poder la mayor parte de los años después del regreso a la democracia, y hoy día la derecha tiene la delantera electoral en este momento. O sea, tiene una leve mayoría en el Congreso, tiene una gran mayoría en el Consejo Constitucional y tiene sobre todo esta fuerza negativa de la política. Hoy día la derecha encarna el rechazo a la política, encarna la oposición, la alternativa. Y eso hoy día los tiene tomando estas posiciones intransigentes en cosas en las que ya se había avanzado en el pasado, como la discusión de pensiones, como discusiones tributarias, otras cosas en las que, bueno, y para qué hablar del negacionismo, la violación de los derechos humanos, etcétera.
Y yo creo que parte de eso también es lo que está ocurriendo hoy día, es un posicionamiento frente a mayores posibilidades de llegar a la presidencia, y Evelyn Matei obviamente lo que está haciendo es mostrarse como una persona dialogante, una persona centrista, está tratando de ocupar el centro político. Y es bien, no sé, es bien curioso pensar que hace tan poquito tiempo el centro político era el Partido Socialista. Cuando estábamos en la Convención Constitucional, el centro era el PS realmente, o el socialismo democrático. Hoy día el centro lo está tratando de encarnar Evelyn Matei, empujando a republicanos al rincón, digamos, tratando de decir que republicano es un grupo extremo y que ella es dialogante, centrista, que ella puede construir grandes acuerdos, que es lo que permite en el fondo llegar a la presidencia, es lo que ha permitido históricamente en Chile, al menos hasta ahora, obtener mayorías y generar como ciertas garantías de gobernabilidad. Y yo creo que ha sido una movida bien exitosa, hasta por lo que se ha visto hasta ahora. La declaración de Evelyn Matei de que ella no va a jugar su capital político por este proceso constitucional, porque se posiciona donde está la mayoría de la gente, el electorado está rechazando el proceso, entonces ella también, y además le permite mostrar a los republicanos, que son los que están liderando este proceso, se aprovecha de dañar un poco a su oponente político más directo, que es hoy día su competidor dentro de la derecha en la próxima campaña presidencial. No, y se peleó con Beatriz Hevia también por la prensa, dijo que este proceso no tenía ninguna posibilidad de aprobarse si es que no era más cercano al texto de los expertos. ¿Cómo ves ese round ahí en la derecha? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es exactamente las dinámicas, digamos, pre-campaña presidencial, sin duda alguna. También en el Consejo que está elaborando la Constitución, donde una Constitución para Cast, ¿no? Cast desde atrás, él no parece mucho, anda por todo el país defendiendo lo que está haciendo su gente en el Consejo Constitucional. Entonces, está de por medio, estamos en medio de la campaña presidencial. Esto sobre todo en el sector de la derecha, que ve que tiene las mayores posibilidades, que habrá que ver eso, que tiene las mayores posibilidades de ganar las próximas elecciones. Porque se ha hecho una lectura también bastante ligera de estas votaciones plebiscitarias, 62-38, como que la derecha tuvo la habilidad de apoderarse de un 62% que jamás ha sido en Chile, ¿no? De alguna manera se apoderó posteriormente, ¿no? Porque fue muy, muy disímil las distintas razones por las cuales distintos grupos, los amarillos, los verdes, los colorados, todos los sectores, que ya ni sabe uno las trayectorias porque han ido cambiando de nombre en el camino. Yo le llamo el conservadurismo ex-concertacionista, ¿no? Que se expresó de múltiples maneras junto con la derecha en el rechazo al proceso anterior. Entonces, todo eso, ¿no? Hoy día está muy mediatizado por el tema de la campaña presidencial. Entonces, lo que ha hecho Evelyn Matei es obviamente un discurso que pega, como dice Claudia, que pega con esta mayoría que siente que el proceso no cuadra, por distintas razones. Pero yo creo que al final esto es un tema que se resuelve en el mundo de la derecha, ¿no? Porque fuera del centrismo ex-concertacionista que podría quizás llegar a algún acuerdo con una candidatura de Evelyn Matei eventualmente, lo que lo veo difícil en todo caso, de todas maneras al final la competencia de alguna forma se va a dar a tres bandas, ¿no? Entonces, o dos en las cuales va a haber una recomposición de lo que fue el mundo concertacionista, más frente amplio de alguna manera, y por otro lado la derecha, y en eso la derecha se va a alinear. En un momento determinado la derecha siempre muestra más capacidad de ponerse de acuerdo. No sabemos qué va a hacer Piñera entre medio porque se ve que tiene ganas, y recordemos que Piñera la primera vez desbancó a ¿cómo se llama? Al alcalde de Las Condes, que está a Lavín, que era el candidato seguro, y de pronto apareció Piñera y le gana la delantera. Así que hay un mundo, diría, que se mueve la derecha fundamentalmente por las dinámicas de candidaturas presidenciales, ¿no? Y vamos a ver movidas muy oportunistas también muchas veces a producto de eso, aunque el espacio que tienen no es mucho. Sí, bueno, uno ve también, Claudia y Germán, que hay una parte de la derecha importante que está contenta con el texto constitucional, que está conforme con las cosas que se han ido aprobando, que claro, quizás harían algunas modificaciones, un poco en la línea de lo que decía ayer Javier Macaya, pero que no les hace ruido. El tema de la paridad, dicen, bueno, eso sí se podría arreglar quizás, de hecho, Chile Vamos votó a favor de la paridad, pero en general están bien conformes con el texto que representa su mirada de país. Por lo tanto, ahí va a ser interesante esta pugna con sectores como el de Evelyn Matei, con una mirada más estratégica desde el punto de vista electoral, ¿no? Esto está totalmente en desarrollo. Bueno, les quiero llevar a otro tema que aparentemente no tiene nada que ver con lo constitucional, pero tiene mucho que ver, que lo decía Germán muy a la pasada, el tema de salud, de las ISAPRES.
Ayer se conoció que el gobierno va a pedir una nueva prórroga, no sabemos si de 6 o de 3 meses a la Corte Suprema, para que dé tiempo para que el Congreso pueda tramitar esta ley corta que se ha demorado bastante. Ahí no desconozco las razones, si ha sido falta de urgencias del Ejecutivo, voluntad también ahí de los parlamentarios, pero bueno, el caso es que se va a pedir esta nueva prórroga, es muy probable que la Corte Suprema se la conceda, quizás sea la última, no lo sabemos, pero el tema de fondo es lo que está pasando con la salud privada. Hay 2 fallos de la Corte Suprema que no se han cumplido, el último fue de este año, desde hace un par de meses, y una teoría que circula es que se está tratando de posponer esto lo más posible a la espera de lo que ocurra con el Consejo Constitucional y lo que se va a aprobar probablemente. Claudia, ¿cómo ves eso, no? El tema de la salud, que es un tremendo tema en general, no solamente respecto de las ISAPRES, obviamente lo de las ISAPRES afecta a la salud pública también, es un debate que ha quedado relegado. Hay que recordar que una de las grandes reformas que prometió el presidente Boric era esto del seguro único de salud, ¿no? De un sistema único, y eso difícilmente se va a presentar este año, el próximo año ya es electoral, por lo tanto va a quedar seguramente fuera, ¿no? de este gobierno. ¿Cómo ves eso a la luz de lo que está pasando con estos fallos de la Corte Suprema? Bueno, no hay duda, como dices tú, que esto tiene que ver con la discusión constitucional, y como decíamos al principio del programa, finalmente el estallido social y el problema que ha generado la Constitución del 80 tiene que ver con la incapacidad, o sea, con la prohibición que nos impone nuestro sistema político de tener políticas redistributivas en temas sociales y tener protección social en áreas como salud, educación, pensiones, vivienda, trabajo. Yo creo que no hay duda que para el gobierno salud ha sido una prioridad muy grande. Tuvimos una de los primeros, digamos, logros que mostró este gobierno, fue el copago cero en las prestaciones de FONASA que ya está implementado, digamos. Eso le ha mejorado el acceso a la salud a mucha gente, digamos, a lo que pudo hacer el gobierno muy tempranamente y que ha tenido un impacto, yo creo, relevante. Por supuesto que no se ve mucho mediáticamente, pero que fue una política de carácter social como lo que llevó, digamos, al gobierno al poder. Y también vemos hoy día en la propuesta de presupuesto que se va a presentar el viernes al Congreso, que el ítem que más sube, digamos, en el gasto público es salud. Hay un aumento del 8%, una propuesta de subir en el 8% el gasto en salud, que es el aumento más grande de gasto público para salud. Y yo creo que eso está en sintonía con una demanda muy, muy mayoritaria, digamos, de la ciudadanía. Y las ISAPRES, bueno, las ISAPRES han hecho los malabares que han podido hacer para defender lo indefendible, ¿no? Que es un modelo que segrega, que se hace cargo de las personas sanas y con contextos ambientales más favorables, y que recauda la mayoría de los fondos de salud con una ley que te obliga a ti a cotizar en salud. O sea, realmente el modelo de ISAPRE es una cosa, bueno, es como casi como ridículo decir que es regresivo, es tan regresivo que llega a ser chistoso, ¿no? Que la gente pueda las personas de mayores ingresos, que son las que en general tienen menos necesidades, digamos, de salud, porque comen mejor, porque hacen más ejercicio, etcétera, son las que ponen en fondos privados, digamos, sus cotizaciones obligatorias por ley de salud, alimentando este sistema que además tiene un montón de perversiones, tiene la integración vertical de las ISAPRES con las clínicas, etcétera, y que es un negocio con fines de lucro, y que relega. El problema no es lo que pase con ese grupo, el problema es que eso relega a todo el resto de la población, que es la gran mayoría, creo que en torno al casi el 80% de la ciudadanía, que se atiende en el sistema público de salud, y que también tiene que recaudar lo que recauda privadamente con ese mismo porcentaje de la recaudación de los salarios de los más pobres. Entonces esto crea un sistema de salud para ricos y sanos y un sistema de salud desfinanciado para la mayoría de las personas en Chile, y que además tiene que hacerse cargo cuando las ISAPRES deciden que algo es una preexistencia o que es una enfermedad catastrófica, que ellos no se van a hacer cargo. O sea, incluso las personas de alto ingreso, en ciertas circunstancias, el sistema privado las expulsa y caen en el sistema público. El sistema público tiene que hacerse cargo. Entonces, yo creo que eso es algo que es
es tan impresentable que yo creo que las ISAPRES no tienen capacidad, incluso con toda la campaña publicitaria, etcétera, de realmente vendérselo a la gente. Han sido menos exitosas que las AFP, que pasa algo parecido con las AFP, pero las AFP han logrado meterle a la gente que sus fondos previsionales son suyos y en el fondo legitimar comunicacionalmente ese modelo segregado. Las ISAPRES no han logrado instalar ese discurso público, no tienen la legitimidad pública que logró, por ejemplo, con Mi Plata No, que tampoco creo que sea mayoritaria, pero que tiene una capacidad de lobby gigantesca, que fue juntó 60.000 firmas en el proceso de la Convención Constitucional, bastantes menos, como 20.000, si no me acuerdo exactamente el número, 30.000 en el último, y entró segunda después de la defensa de los animales, la Iniciativa Popular de Norma en el actual proceso, pero que de alguna manera todo esto en el fondo es parte de una estrategia comunicacional que busca defender este modelo de capitalización individual y de segregación de lo público y lo privado y de satisfacción con fines de lucro de necesidades públicas. Bueno, en la me última... fue un poco la onda. Sí, no, estás totalmente en onda, Claudia. Tanto que en la última CEP, de hecho, creo que fue, no sé si era el primero o el segundo tema que más preocupaba a los chilenos y chilenas. Ahora, Germán, considerando lo que plantea Claudia, ¿tú ves que es viable dar respiración artificial a un sistema que no es sostenible? Me refiero al sistema de ISAPRES. Hay algunos expertos como Juan Carlos Saíd que han sido bien categóricos, que incluso si es que el fallo no se cumpliese, digamos, como lo plantea la Corte Suprema, como lo plantea la Superintendencia, el sistema está condenado a morir porque no es sostenible financieramente, ¿no? Pero el gobierno sigue dando esto de, bueno, pedir la prórroga, ¿no? De esta ley, que hay algunos que dicen que es un poco laxa, y no se sabe nada de una cuestión más de fondo, una solución más de fondo a este tema. Mira, yo comparto plenamente lo que dice Claudia con respecto a las ISAPRES. Ese es un modelo quebrado, obviamente, y que además favorece a una extremada minoría. Como que todo el país está revolucionado, ¿no es cierto? Para el 13%, venía escuchando en las noticias, ¿no es cierto? El 13% de las personas solamente se atiende en ISAPRES hoy día. El 87% está en el área de la salud pública. Entonces, y ojo que incluso los términos que usamos, ¿no es cierto? Claudia dijo de pasar, ¿no? Y si no está en el ISAPRES, cae en el sistema público, así como que una desgracia. Claudia, por favor, no hay que usar esas palabras porque construyen realidades. No es una desgracia el sistema público. Yo fui atendido en el sistema público hace unos 3, 4 años atrás, un poquito antes de la pandemia, y tuve una excelente atención, y no por los cargos que tuve ni nada, sino que estaba en la fila, digamos, ¿no? Y cuando me tocó la atención fue muy buena. Entonces, yo diría que aquí, ojo, digamos, tenemos un sistema de salud pública. Bueno, el presidente Boris incluso se limitó un poco, porque fue a decir a Chile, a Naciones Unidas, que teníamos el mejor sistema de salud primaria, ¿no es cierto?, casi en el mundo. Entonces, mucho entusiasmo, creo yo. No es tanto así. Hay montones de deficiencias, hay montones de cosas que resolver y mejorar, sin duda alguna. Pero yo creo que el énfasis, el gran debate que deberíamos tener en este momento, no son en las ISAPRES, sino que cómo fortalecemos la salud pública, ¿no? Cómo resolvemos los problemas que obviamente existen en la atención de salud pública, ¿no? Que no solamente es de recursos, también hay temas de gestión, también hay varios temas, ¿no es cierto?, que hay que tocar en temas de salud pública. Para mí el gran debate debería ser ese, donde estamos el 87% de chilenas y chilenos, que es el sistema de salud pública, ¿no? Y mejorarlo. Y que las ISAPRES son un negocio, y cuando los negocios, la propia derecha nos enseñó a nosotros que nos resistimos a la economía de mercado, ¿no?, que cuando un negocio funciona, bien, y si no funciona, chao, se acabó el negocio, terminará y ya vendrá otro que haga mejor las cosas. Entonces, la derecha nos enseñó eso, pero resulta que estos señores son capitalistas para las ganancias, pero socialistas para las pérdidas. Las ISAPRES, recuerden ustedes, miren los balances de los 30 años pasados, ¿no? Tenían niveles altísimos de rentabilidad, el negocio que más rentabilidad tiene, ¿no es cierto? Además, bastante unilateral, porque ellas hacían sus redefiniciones de planes por su cuenta, como la propia Corte Suprema ha tenido que corregir, sin preguntarle a nadie, y tú veías subir. Yo me retiré el 2010 de las ISAPRES, ¿no? Porque ya, es decir, pagar por una cosa que además, afortunadamente, tengo buena salud, casi no usaba y todo lo demás, y pagué unas ganancias inmensas. Entonces, nada, yo creo que aquí lo que estamos es un debate de alguna manera artificial, preocupados, ¿no es cierto? Y además ya se empezó a mover esta campaña del terror, de que aquí iba a pasar una cosa terrible,
porque el Estado se va a tener que hacer cargo de este 13% de chilenas y chilenos que se atienden en ISAPRE, que tendrían que atenderse con el Estado si no lo hicieran con la salud privada. No, yo creo que buena parte de esas personas van a seguir atendiéndose con salud privada, porque tienen los recursos para hacerlo. ISAPRE o no ISAPRE, esas personas tienen para pagar la clínica privada, para pagar al médico y todo lo demás, entonces van a seguir atendiéndose en salud privada. Entonces, yo creo que la preocupación pública debería ser en torno a la salud pública. Yo temo, ojalá que el gobierno no se deje de presionar por los grandes capitales que están detrás de las campañas, ¿no?, que están armando una cuestión del terror con respecto a la ISAPRE, y haga lo que tiene que hacer con respecto a la defensa de la salud pública, y que las ISAPRE se las arreglen, ¿no es cierto?, y que haga lo posible el Estado por crear las condiciones que le permitan recibir a una parte de ese 13%, porque el resto va a seguir atendiéndose aquí o fuera del país, porque esas personas incluso tienen capacidad de ir a atenderse fuera del país. ¿No? Sabemos de gente, incluso en la época que no existía la ley de aborto por 3 causales, que mujeres de esas familias y hacían aborto, pero partían de Estados Unidos, partían a cualquier otro país donde sí podían hacerlo. Entonces, eso es un sector que tiene los medios ahora para ya no pueden en Estados Unidos. No, ahora ya no ella. Se dio vuelta la cosa. Se dio vuelta, claro. Pero bueno, así es la vida. Sí. Digo, aquí pongamos la atención donde hay que ponerla. ¿Cómo fortalecemos la salud pública? Las ISAPRES no funcionaron como negocio, que es un negocio más perverso que una cosa tan importante como es la salud, ¿no? Y si no le fue bien el negocio, mala suerte, ¿no? Y el Estado que se prepare con los recursos, con todo lo que tiene que hacer respecto a reformas y mejoramientos de la salud pública. Ese es el tema de fondo. Claro, es que ahí hay que distinguir, Claudia, entre el sistema de salud y los prestadores, ¿no? Mucha gente de FONASA se atiende en prestadores privados. De hecho, una gran parte de la clase media se atiende en prestadores privados, en distintas clínicas. Hay algunas clínicas que no tienen convenios con FONASA, pero varias sí lo tienen. Por lo tanto, el problema que se genera ahí es que si caen con el tema de la integración vertical, si caen las ISAPRES, eso va a generar un perjuicio también en muchos prestadores privados y se produce este efecto dominó, ¿no? No sé si tienes algún comentario ya para ir cerrando respecto de este tema y la quizás falta de proactividad que se ha criticado al gobierno en este tema que es tan prioritario, tanto más que pensiones incluso. Así es. Yo creo que en términos generales, en muchos países del mundo existe una mezcla, existe un sistema público obligatorio al que todos contribuyen por ley, y existe además un sistema de seguros privados. Y yo creo que es perfectamente concebible que nuestro sistema de ISAPRE se convierta en un seguro privado como el seguro complementario, como existe en muchas partes, y como decía Germán, dado el volumen y dado la renta de las personas, creo que no sería algo tan dramático. Creo que es perfectamente concebible transitar hacia un modelo de ese tipo. Y en pensiones pasa lo mismo. En pensiones en Estados Unidos, que es un país que no se caracteriza por sus derechos sociales, tiene la gente que contribuir al sistema de pensiones común, y además las personas de mayores ingresos tienen un fondo como una especie de seguro de APB, digamos, de ahorro previsional voluntario, que se llama el 401k, y que la mayoría de las personas de ingresos mayores, digamos, tienen un fondo complementario. Yo creo que nadie está diciendo que todas las personas van a tener iguales pensiones y va a ser todo regulado por el Estado, pero hay formas de generar complementariedad sin desarticular el sistema público. Bueno, eso es lo que pasa en países capitalistas como Estados Unidos, como lo que ocurre con el sistema de salud en Gran Bretaña, ¿no? Lo que pasa es que estamos muchas veces muy encapsulados en debates locales, y hablar de solidaridad parece algo un poco extravagante cuando es lo que ocurre en la mayoría de las partes del mundo. Y ahí lo complejo es que si esta propuesta constitucional se aprueba como está concebida, se cierra la puerta al debate, en el Congreso, el debate político de qué sistema de salud o qué sistema previsional queremos para el país. Y eso es complejo. No cerrar la puerta al debate solamente es complicado. Germán, no sé si tienes algo que agregar. Sí, lo que decías recién tú, mi temor es que se esté esperando el escenario de eventual aprobación de esta constitucionalización de las ISAPRE y de las AFP para en ese marco resolver el problema. Ojalá que el gobierno no esté haciendo eso, digamos, de pidiendo prórrogas para en un marco que ya va a ser estructuralmente desfavorable, ¿no es cierto?, el tema. No, aquí hay que preocuparse de lo principal, porque eso le va a caer encima eventualmente. Eso puede resolver un problema en un momento político determinado, pero cuando la gente comienza a darse cuenta, digamos, de que sale una vez más para atrás, con las fórmulas que se pueda llegar,
un perdón había con respecto a las ISAPRES que tanta plata ganaron, va a ser fatal eso. Es decir, yo creo que ojalá que el gobierno no entre en ese camino, porque eso sería fatal. Así que yo espero, además, que la Constitución esta se rechace, definitivamente. Yo estuve en contra del proceso, también estoy en contra de que esta Constitución, como está saliendo, además, es peor incluso que lo que tenemos, sea finalmente rechazada. Bueno, el tema de salud va a seguir en la agenda. Por lo pronto, esta semana se va a pedir la prórroga que hablábamos. La próxima semana, el martes, si no me equivoco, se va a votar ya esta ley corta en el Congreso. Vamos a ver qué pasa con aquello. Claudia Geis, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Que tengas buen retorno a nuestro país. Muchas gracias. Germán Correa, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos tenerte nuevamente. Gracias, Monse. Adiós, Claudia. Nos vemos. Bueno, nos vamos a una pausa, son las 9:29, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos.